Kelly Camelín. Tengo en la línea telefónica al constitucionalista Ricardo Peralta, pues justamente para platicar sobre este tema. Querido Ricardo, muy buenos días. Que merequetengue un poquito en español. ¿Qué está pasando? Muy buenos días. Gracias, mi querido Luis. Bueno, aquí hay que irnos a una parte histórica. Hay que hablar que esta erosión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no viene por un desgaste con el Poder Ejecutivo. Hay que entender que la actual Corte no corresponde al momento histórico de México, como también no lo fue en el 94. Recordaremos la destitución, incluso poco democrática, pero con facultades legales que hizo Zedillo. Y además hubo no solamente esa distinta transformación en la Corte, el Poder Judicial ha sufrido diversas transformaciones desde hace más de 200 años. Ahora, esta propuesta del ministro, que podríamos hacer una analogía jurídica con el término de la permuta, es una contraprestación donde esta oferta del ministro Alcántara Carranca está fuera del mercado. El ámbito es legislativo, no es judicial, y ya se agotó, Luis. El órgano reformador es inalienable, y esta es una gestión también inapelable, también ya se agotó, ya es hoy parte de la Constitución. Esta propuesta del ministro es inédita, sin duda, también es temeraria, es improcedente absolutamente, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede anular una reforma constitucional. Aquí te detengo no es el legislador. Claro, te detengo por un momento, Ricardo. Un poco Claro. más para todos los que no somos juristas ni abogados. Uno entendería. Alguien tiene que decir quién tiene o no la razón, ¿no? Alguien tiene que ser el adulto en la sala. Entonces, cuando dicen ustedes, porque digo, tú tienes una pues visión y también un espectro político con la Cuarta Transformación, lo cual es evidente y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que hay que tener pluralidad en todas las voces. Pero cuando de repente te dicen, a ver, yo desde la Cámara de Diputados no voy a acatar lo que diga la Corte. Desde la Presidencia de la República no voy a acatar lo que diga la Corte. Entonces, de facto ya la Corte no sirve, ¿no? O sea, de facto ya ni la pelamos, o sea, ya no importa lo que digan. Antes me refiero a hace 5 años, pues lo que decía la Corte es la última instancia en donde se resolvía algún problema. Hoy ya eso no existe, no hay nada arriba. Entonces, ¿de qué? Ya ni siquiera de la Corte, de la Presidencia de la República, ahora no hay nada arriba de la 4T. Lo que diga la 4T se acata porque se acata, Ricardo. No, no es así. Yo creo que vivimos en un Estado de Derecho, hay gobernabilidad en el país, y lo que hoy ocurre es que la Corte en esta intentona, a manera de ultimátum, insisto, a manera de trueque legislativo que no es parte de su función, no son parte de sus facultades, la Corte se alejó de la sociedad. La Corte hoy por hoy ha realizado un ejercicio de autoerosión y se alejó cada vez más de la justicia consuetudinaria. El hecho de que algunos legisladores hayan referido que no van a acatar cualquier resolución de la Corte, en principio pues se requieren 8 votos de la Suprema Corte de Justicia en caso de que este proyecto prosperara, que dudo que eso suceda. Uno, que prospere, pero es un mensaje político. Y la Corte no está para jugar a la política, son juzgadores. Yo admiro a algunos de ellos, a otros más. Absolutamente no tienen ningún mérito, como Ríos Farjat, para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al ministro González Alcántara lo respeto, lo conozco hace muchos años, es un gran jurista, pero están jugando a la política. Ellos tienen que realizar su papel apegado a la Constitución vigente, deben de acatar lo que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación como órgano publicitario del Estado mexicano, y la Suprema Corte de Justicia tiene que regresar a su esencia de realizar y acercar precisamente la justicia a todo el pueblo de México. Hoy la Suprema Corte de Justicia se alejó de esa justicia, hoy es un tribunal de alzada convertido en un inalcanzable. Entonces, insisto, Ricardo, pues ya ni quien la pele. O sea, y eso a mí, tú eres un gran jurista, Ricardo. Eso está cañón. Eso está cañón. O sea, si a la Corte no le van a hacer caso porque dicen que es un tribunal de alzada, porque está jugando a la política, porque lo que tú quieras y mandes,
pues entonces ya no sirve, entonces ya no está, entonces de facto no existe. Y habrá que esperar al año que entra a que tengamos a los nuevos ministros para que ya, ahora sí, a ver quién se atreve a, de entrada, a fallar en contra del gobierno y en segunda, a ver quién se atreve, ahí sí, con los nuevos ministros, a decirles que son tribunal de alzada, ¿no? Ya son la nueva corte. Tú eres un comunicador muy inteligente y analizas muy bien la historia de nuestro país y el contexto coyuntural. Nada más hagamos historia, mi querido Luis. La Suprema Corte de este momento no responde a la coyuntura histórica que vive México. Y recordemos también a nuestra Constitución. Tenemos más de 800 reformas constitucionales. Les voy a dar un ejemplo. El artículo 73, que en su emisión primordial tenía 1,498 palabras, hoy tiene 3,959, 264% creció en un análisis, normativo sobre reglamentado, hiper reformador que tiene la Constitución. Yo pensaría incluso en una nueva Constitución en breve. Nuestra Constitución tampoco responde a las condiciones históricas de nuestro país. Entonces, yo creo que no es una condición de alarma lo que hoy está sucediendo. Simplemente hay que analizar cuáles son los mensajes políticos de una y otra parte. Esto se va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que yo estoy visualizando en esa estrategia política de la Corte. Sin embargo... Y si la Interamericana dice que no tienen razón, pues tampoco le vamos a hacer caso. Digo, ¿para qué nos hacemos, Ricardo? Es que hay que anticiparnos a los hechos, mi tío Luis. Es muy predecible lo que están queriendo hacer. Y lo que hay que hacer también aquí en México es hacerle ver al mundo que México es un país soberano, que la Constitución la reformó el órgano facultado para hacerlo, y es inapelable las decisiones de este órgano reformador, que es el órgano legislativo y no más. Déjame cerrar con este tema. Más allá de que, sí, no, ¿cómo se atreve? No, en la racionalidad que caracteriza a algunos mexicanos, creo que te incluyo ahí, no es mala la propuesta que se está poniendo sobre la mesa. Entiendo que tendrían que relegislar o hacer alguna otra cosa, pero, a ver, tú eres un clavado del derecho, pero te voy a invitar a que te vayas a un congreso de nefrología a ver cuánto tiempo estamos clavados en ese congreso de nefrología. Te lo digo porque, a ver, la mayor parte de la gente no entiende o no entendemos qué es un juez de primera instancia, de segunda instancia, de tercera instancia. No sabemos quién es un juez y un magistrado. Hay una gran parte de la gente que no reconoce entre un senador y un diputado, y no estoy argumentando con la ignorancia de la población. Estoy argumentando con una elección que se siente caótica por donde la veas. Tener un libretajo de, ¿qué te gusta? 100 nombres para votar. 100 nombres. Ricardo, con 3 candidatos presidenciales, luego no sabemos cómo se llamaban. No es una buena salida decir, oye, bueno, ya, votemos ministros de la Corte, votemos Tribunal Electoral, a los otros, en buena onda, mejor no, ¿no? O sea, se va a hacer un desgarriate aquello. No es una buena salida. Mira, la base es la siguiente. Incluso a mucha gente le gusta escuchar metodologías de organizaciones internacionales y voy a entrar a ese juego. La organización World Justice Project señaló que México tiene la percepción por parte de la ciudadanía de un 98% de impunidad del Poder Judicial. No hay justicia en nuestro país. Y esa condición es la que hoy nos trae a esta medida. ¿Hasta cuándo necesitábamos llegar para reformar al Poder Judicial, más allá de una coyuntura ideológica y todo lo que se ha dicho? Era necesario. Esto de que la gente no entiende, claro que entiende. La gente entiende que han fallecido los justiciables que iniciaron un proceso de sucesión de sus familiares. Los justiciables, Ricardo, perdón, te detengo. ¿Cuánta gente sabe que es un justiciable? O sea, neta, mira, de corazón, Ricardo, de corazón. Voy a decir algo de verdad. En lo cual tienes mucha razón. La Suprema Corte se alejó del discurso cercano a la gente. Se convirtió en un tema meramente académico de los que estudiamos Derecho, de los que damos clases. ¿Por qué es un tema académico? Participamos en el día a día. Y tenemos que acercar la justicia a la gente. La gente tiene que confiar en sus instituciones. Yo no dudo, y además lo creo, que hay extraordinarios abogados con grandes méritos en el Poder Judicial
como en todas las instancias. Das un ejemplo extraordinario del Congreso de Nefrología. Y tú y yo vamos a ese Congreso de Nefrología, seguramente no entenderemos nada más que se habla de riñón. Pues sí. Sin embargo, esa es la idea, que la justicia se acerque a la justicia consuetudinaria, al lenguaje de la gente, que la gente vea en la justicia algo alcanzable, que no sea una élite nada más la que pueda utilizar los tribunales, y esa élite no solamente tiene que ver con temas de dinero, sino que también sea un acceso a un derecho que está en la Constitución, alcanzable de forma universal para los pueblos indígenas, para los grupos vulnerables, Gracias. En fin, para todos, querido Luis. Gracias, Ricardo. Cierro preguntándote nada más. Neta, ¿no ves no ves el relajo que va a ser votar por tantos? O sea, ¿cómo lo visualizas? El tema de la boleta. ¿Cuántos nombres vamos a tener o van a tener quienes vayan a votar? ¿No ves que ahí va a ser complicado? Y, perdón, ya hicieron un ejemplo, porque eso ya lo hicieron. Platicamos con gente de Bolivia, con expertos sobre este tema, y dicen, la gente lo rechazaba porque es muchísimo, o sea, es algo muy raro. Además ya sabían que igual que aquí venían preseleccionados, etcétera. Tuvieron, creo que en el mejor escenario, 20% de votación, una cosa por el estilo. ¿No ves que eso se encamina a un verdadero fracaso, al menos en cuanto a participación? A que van a tener 20%, quizá 25%, que es la base dura de Morena, no más. Yo creo que esta actividad inédita, donde la participación democrática de la gente para elegir a los juzgadores será un ejemplo mundial. Sin duda será un gran reto por parte de la autoridad electoral, pero déjame decirte que ya hay países como Turquía, como Colombia, que están viendo en esta reforma una forma de replicarlo en sus territorios. Yo creo que este gran ejemplo de legitimar a la justicia a través de la elección directa popular de los juzgadores es un ejemplo del cual muchos estados democráticos en el mundo tendrían que seguir. Qué bueno que México está dando ese primer paso. Sin duda es un reto gigantesco como país, como población. Tenemos que participar y demostrar que México no solamente está hecho de democracia, sino está hecho de pueblo. Gracias. Y en esto participamos todos, y el papel de los medios de comunicación es vital. El papel tuyo como comunicador es vital para que la gente acuda a votar, porque además no solamente es una obligación ciudadana, sino para que el día de mañana que alguien se queje de algún juez, más allá de que exista el tribunal disciplinario, la gente se sienta con la autoridad moral y cívica de exigir una mejor justicia para México, que es urgente. Y parece chiste, pero por default, el 50% de la gente se va a quejar siempre de un juez. Es quien perdió. Sin duda, la justicia no es otorgarle lo que cada quien desee, ¿verdad? Es hacer justicia, y alguien va a resultar perjudicado sin duda con la reforma judicial. Ese es un hecho a nivel mundial. Imagínate, híjole, yo perdí el caso y voté por usted, juez. Está bien, va a ser algo muy interesante. Interesante que plantees los países que les interesa. Turquía, que es una autocracia con Erdogan desde hace ya casi más de una década, ¿no? Llevamos con Erdogan. Y Colombia, que ahora trae un radicalismo muy interesante con Gustavo Petro. Pero, bueno. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, es inédito para que lo investiguemos. Pues sí. Pero hay varios países que se están interesando en esta reforma judicial para llevarla a cabo en sus países. Gracias. Y esto acaba de ser motivo de un congreso iberoamericano extraordinario, donde precisamente esta información está recién salida, no tiene más de 48 horas. Sí, ¿no? Me parece Tengo muy aquí interesante el Congreso, México un poco más de izquierda ese Congreso, mundial, por cierto. Precisamente por esta reforma judicial, que será un éxito, Luis. Hay que acompañarla, hay que participar toda la comunidad, no solamente la comunidad jurídica. Esto es para la gente, no solamente para la comunidad jurídica del país. Ricardo Peralta, te mando un gran abrazo. Gracias por regalarme estos minutos y estamos al habla si nos permites. Muchas gracias a ti, Luis. Un saludo a todos los que nos escuchan y vayamos por la reforma judicial, que es por el bien de México. Muchas gracias.